Está Felipe Piña con nosotros, un placer enorme, Feli, tenerte nuevamente. ¿Cómo Buenas va? tardes, ¿cómo estás? Un placer. Quiere tocarse los auris y ahí, Sí, está ahí con el volumen. ahí tiene una Ahí perillita está. que tenemos abajo. Maravilloso. Todos tocamos. Bueno, ayer le dimos un poco de bola al tema Malvinas, pero tenerte a vos acá es especial. Bueno, no, sí me gustaba contar la historia previa, digamos, de los orígenes, porque decimos que las Malvinas son argentinas. Y hay Pensé que era solo una cuestión geográfica. Yo cuando mis hijos eran chiquitos, agarré un mapa mundi y le dije, estas son las Malvinas. ¿Dónde está Argentina acá? Claro. ¿Dónde está Inglaterra? Nada. Claro. ¿Cómo? Y Sí, listo, sí, ya no estamos hubo más a que cientos explicar. de kilómetros contra los 13.000 que está Inglaterra, pero además están dentro de la plataforma continental argentina. Yo tuve la suerte de estar en Malvinas y es paisaje completamente patagónico, la misma geografía, ¿no? Es como estar en Comodoro o estar en un lugar de esos de la costa argentina. Y bueno, además hay un principio interesante que es que nosotros heredamos las posesiones que tenía España después de la independencia, y Malvinas formaba parte de lo que hoy es Argentina, lo que en ese momento era el Virreinato del Perú, después Virreinato del Río de la Plata. La independencia en 1816. 1816. ¿Y hubo algún habitante de Malvinas? Muchísimo. Primero hay que decir que hubo habitantes de los pueblos originarios en Malvinas, ¿no? Los Selkman. Hay restos de esa población. ¿Sabes que me resulta inexplicable cómo llega alguien a vivir ahí en 1700? No, Alguien que cayó antes, en barco. antes incluso. O nació gente ahí, no entiendo. No, claro, había bueno, esta cuestión eran pueblos canoeros, ¿no? Que eran muy navegadores y probablemente una población que se trasladaba de Tierra del Fuego. Estamos hablando de 1300, Pero tipo 1400. los polinesios, ¿me hablás? Pero muertos de No, frío. pero los nuestros, los Selkman, que tienen, hay más o menos una data de 5.000, 6.000 años de permanencia en la zona. Así que ahí se encontraron restos de esta cultura. ¿6.000 años? No, en el caso de Malvinas, digo, la permanencia en la zona de Tierra del Fuego, los pueblos canoeros, ¿no? Y hay restos que datan de la presencia de estos pueblos en Malvinas. Después lo que sigue en la historia es el avistaje por parte de España en 1520 de las islas, que las llaman las islas de Sansón. Y ya España las incluye dentro de un mapa que configura que están dentro de este territorio. Después hay una ocupación francesa, una ocupación inglesa, que ambas se retiran con sendos tratados. Arrancaste en 1520. Sí, estamos en 1500 y pico, ya hay una primera presencia, fin del siglo XVI, una primera presencia inglesa, que se van a retirar después de la paz de Utrecht, admitiendo la soberanía española. Y los franceses, que se habían establecido en Puerto Luis, se van de la isla también con un tratado, el Tratado de Familia, donde España los indemniza. Familia porque eran los dos Borbones, ¿no? Los dos de Francia y España, y los indemniza y se retiran con un tratado donde queda claro, tanto del lado inglés como del lado francés, que las islas son españolas. Te puedo preguntar, Felipe, en ese momento, tanto la parte de Inglaterra como Francia, ¿cuánta gente era la que habitaba más o menos Malvinas? Muy poquito. Siempre una población escasa. Pero, ¿por qué son importantes después del viaje de Magallanes, no? ¿Por qué son importantes las Malvinas, entre otras cosas? Porque son como la gran vigía del paso interoceánico, único paso interoceánico entre el Océano y el Atlántico y el Pacífico en América. Recordemos que el Canal de Panamá se inaugura en 1914. Fíjate vos la importancia que tiene ese control de ese territorio, ¿no? A la entrada o cerca de la entrada del Estrecho de Magallanes. Además de una gran riqueza ictícola, de pesca, claro, de lobos y de ballenas, la época donde se usaba mucho el aceite de ballena para la iluminación del alambrado público, que se alumbraba aceite antes de la aplicación del gas. Así que era una zona muy rica en estos recursos y muy requerida por los barcos balleneros norteamericanos, ingleses y demás. España establece, después del retiro de los franceses y los ingleses en 1767, una gobernación permanente en Malvinas con un total de 20 gobernadores, o sea, una continuidad histórica de gobiernos españoles en Malvinas hasta 1811, donde ya después se retiran y hay un periodo intermedio donde el periodo de nuestra independencia, claro, España nuestra independencia se retira y ahí empezamos a ejercer la soberanía a partir puntualmente del año 20, con la primera elevación de la bandera argentina, ya 1820, con la llegada del capitán Chiwit, un norteamericano. Esto aparece en la Gaceta, en diarios norteamericanos, en diarios europeos, esta reafirmación de la soberanía argentina y finalmente la creación de la comandancia en el año 29.
ya como una comandancia dependiente del gobierno de Buenos Aires, ¿no? En el medio, bueno, hay un emprendimiento privado, que es el emprendimiento de Louis Bernet, que es un hombre alemán, de origen alemán, que se establece en Malvinas y empieza una producción básicamente lanar y de algunas cositas más, crea un astillero. Empieza a haber una población estable, no muy grande, son 50, 60, 100 personas más o menos dedicadas a estas tareas. Y Bernet tiene que soportar permanentemente el acoso de estos piratas, fundamentalmente norteamericanos, que hasta que se cansa y captura a 2 barcos norteamericanos y los lleva. Me parece muy hostil con la vida ser 60 personas viviendo en Malvinas. Sí, además lo que es el clima de Malvinas, que es un clima difícil, muy difícil. Bueno, ahí los norteamericanos protestan increíblemente. Atacan Malvinas y le dicen a Inglaterra que las islas están como muy desguarnecidas y que por qué no se ocupan de ocuparlas. Y ahí se produce entonces el 2 de enero del 33 la ocupación inglesa de las Islas Malvinas, el desalojo de parte del personal militar argentino, y ahí comienza la larga ocupación en Malvinas. 1833. Vamos para los 200 años. Relativamente poco. Sí, relativamente poco. Ahí pasa algo realmente extraordinario, y es que Inglaterra deja en Malvinas una especie de administración privada al cargo de un escocés llamado Brisbane, que era un capataz de estancia que tenía bajo su mando varios gauchos argentinos, a los que maltrataba muchísimo y les pagaba muy mal, y les pagaba con bonos que solamente podían canjear en el único almacén que era de él, hasta que esto provoca una rebelión encabezada por un gaucho entrerriano llamado Antonio Rivero, Gaucho Rivero, que termina asesinando a estos explotadores y haciendo flamear nuevamente la bandera argentina en Malvinas, a poco después de la ocupación inglesa. Lamentablemente Rivero no tiene cómo comunicarse con las autoridades nacionales, y a los 6 meses... ¿Cómo llega el Gaucho Rivero? ¿Era un gaucho El Gaucho Rivero estaba trabajando ahí, era uno de los peones que estaba trabajando ahí. Bueno, los ingleses pues retoman la isla, lo mandan preso a Rivero y a sus compañeros a Londres, es una historia de película, lo declaran inocente y vuelve a Montevideo y vuelve a reintegrarse a las tareas rurales, y algunos historiadores cuentan, no hay una fuente fidedigna al respecto, que Rivero va a morir en combate, en el famoso combate de la Vuelta Obligado, en 1845, ¿no? ¿Peleando para quién? Porque para nuestro país. ¿Ya estoy mareado? No, siempre del lado patriota. Le perdonaron la vida. Siempre del lado correcto. Siempre del lado correcto, del lado de las tropas de Rosas frente a la invasión anglo-francesa, ¿no? Ahí comienza esta larga ocupación inglesa de Malvinas, sin ningún tipo de derecho internacional, digamos, todos los derechos nos asisten, ¿no? Porque después de la independencia, como dije antes, todos los territorios pertenecientes a los virreinatos pasan a los nuevos estados, ¿no? Así pasó con todas las dependencias, y por supuesto Malvinas pertenecía al virreinato de Río de la Plata y por lo tanto al nuevo estado argentino. Quiero que cuentes, porque quiero hacer preguntas, pero no quiero entrar. No, dale, estoy preguntando. No, te iba a preguntar por la autodeterminación, porque ayer Milei jugó una carta fuerte respecto de reconocer que ojalá no se elijan. Tiro como... Me parece olvidando una parte de la historia. Sí, totalmente. La autodeterminación no aplica, no lo decimos nosotros, lo dicen Naciones Unidas, que nunca reconoció a los habitantes de Malvinas como habitantes de una colonia, porque son, dice Naciones Unidas, una población implantada a partir de una ocupación ilegal de un territorio, ¿no? Entonces no son como hubiera pasado con África, que hubo procesos de descolonización donde la gente local reclama una ocupación extranjera. No es el caso, ¿no? Ellos están a favor de la ocupación británica y no plantean esa situación. Eso fue un ardid de Inglaterra, y que por supuesto es lamentable que alguien de Argentina lo use como argumento. El presidente, ¿no?, de la Argentina. Bueno, lo había usado la canciller Mondino también en su momento. Bueno, el presidente es un admirador, confeso, de Margaret Thatcher. De Margaret Thatcher, ¿no? Exactamente. También lo dijo. Pero bueno, no deja de ser curioso, porque hay 3.000 habitantes aproximadamente. Sí, yo cuando estuve había... 2.000 chilenos, una cosa así, ¿no? Bueno, es curiosa la situación, porque hay 2.500 en la base de Montplezán, es una de las bases más grandes que tiene la OTAN, ¿no? A pesar de que estamos en el Atlántico Sur, pero bueno, la OTAN es del Atlántico Norte, pero tiene una base muy importante de entrenamiento de pilotos y de personal militar de alta tecnología, y hay 2.500 habitantes.
y Puerto Stanley, según ellos, Puerto Argentino, según nosotros, tiene 2.000 habitantes aproximadamente. Hay una población importante de gente de Santa Elena, que es esa isla que está ahí en el medio del Pacífico, algunos chilenos, hay argentinos. Me conocí a una policía argentina, por ejemplo, a un chico que trabajaba en un banco. Estamos hablando hace mucho, fue en el 2006, ¿no? Y bueno, es un lugar muy bonito, muy lindo, ¿no? Es como un pueblito inglés. Claro, tiene la geografía es patagónica, pero sí, la arquitectura es británica. La arquitectura británica, los colectivos, bueno, por supuesto, el double decker, el sentido del Piso, tránsito. ¿no? Bondi del piso. Hay algunos ahí, pero más de adorno, para traslado interno, así, ¿no? Porque tiene como un centro comercial. Un centro comercial, tenés un par de supermercados, ahora creció mucho y tienen una muy buena universidad, tienen un canal de televisión, todo eso que lo que me decía la gente ahí cuando estuve, bueno, tenemos que hacer tenemos un monumento a la Thatcher, me dice, falta el monumento a Galtieri, ¿no? Porque gracias a Galtieri tenemos todo esto, ¿no? Y sí, me parece que esa invasión los perpetuó. Totalmente, porque antes de eso estaba muy abandonado, ¿no? Se terminó el debate, sí, absolutamente. Fíjate que la Argentina le construye la pista de aterrizaje, Argentina le pone el correo, en la época de la NUCE, donde hubo un acercamiento, y Argentina entendió que era bueno poner un pie ahí. Seducir, y también empezaron tareas de espionaje interesante. Le metieron el correo, le metieron la pista de aterrizaje, servicios médicos, de intercambio. ¿Televisan la Liga Argentina o la Premier? Claro. Parece que la Premier. Yo creo que no sé. Alguien preguntaba algo que... ¿De verdad? Y de verdad preguntó, ¿qué uso horario tienen? Nuestro, no, eso no pueden. Pero la vez por la puesta del sol aparte. Bueno, ya sé, pero se respeta, digo, el horario. Sí, eso es lo único nuestro y después, bueno, en general la gente todavía en esa época era más o menos cordial, ahora se puso más picante, ¿no? Y hay lugares donde te dicen, acá no vayas. el lugar de ellos... Ellos estaban ahí viviendo hace unos años, 20, 30, gente que nació ahí también les cayó claro. Pero una armada argentina. En general amigable, salvo a un pub que hay que se llama el Globe, que son de los excombatientes de ellos muy, muy fuertes, ¿no? Mejor ahí. Sí, todos los que fueron ahí te dicen que te aclaran que no sos bienvenido. Irma Yusit diría, no, ahí no vayas. No. Pero bueno, nos falta un tramito de la historia importante, que es que desde la ocupación inglesa, Argentina nunca dejó de reclamar por la soberanía argentina. Hubo un hecho interesante durante el gobierno de Rosas, que Rosas propuso canjear las islas por la deuda, la famosa deuda de Rivadavia, de la que hemos hablado acá. Claro, la deuda externa empezó con Rivadavia. Exactamente, entonces había una deuda acumulada. Que era el que odiaba a San Martín y le quería hacer la contra. Y que lo echó a San Martín del país. Sí, que tiene la avenida más larga del mundo, pero lo echó a San Martín, creó la deuda externa, no sé por qué tiene una calle. Sí, no, tremendo, aparte un corrupto importante. Bueno, y era una treta en realidad, porque está nuestro ministro plenipotenciario en Londres, que era Manuel Moreno, el hermano de Mariano, una especie de canciller de Rosas, que le plantea a los ingleses, negociemos las islas por la deuda. Lo que en realidad lo que querían hacer era que si ellos se sentaban a negociar, los ingleses estaban admitiendo la soberanía argentina. Esa era la treta, claro, que por supuesto el Foreign Office advierte y no se sientan a negociar. Pero lo interesante es que ahí tenés a gran cantidad de argentinos notables de todas las ideologías políticas. Por ejemplo, José Hernández, el primero que escribe, el autor de Martín Fierro, un excelente libro sobre Malvinas. Lo tenés a Hipólito Yrigoyen, lo tenés a Perón, lo tenés a Alfredo Palacios. Fíjate qué gente distinta, ¿no? Trabajando por el reconocimiento de Malvinas. Uno de los logros diplomáticos más importantes se consiguen durante la presidencia de Ilia, donde se consigue que Naciones Unidas saque esta resolución que obliga a Inglaterra a negociar y que no acepta el principio de autodeterminación, ¿no? Que lamentablemente Inglaterra no cumple, pero ahí tenemos una resolución de Naciones Unidas declarando la necesidad de negociación entre Argentina e Inglaterra. Después hubo intentos de ocupación o de actos de soberanía, como fue el Operativo Cóndor, que fue en 1966 por un grupo de jóvenes peronistas, de la cual también participó Héctor Ricardo García, el dueño de Crónica, el dueño de Crónica, que financió la operación. Se trataba del secuestro de un avión de aerolíneas que hacía el tramo Comodoro-Buenos Aires, que fue desviado Comodoro-Puerto Stanley en aquel momento. Desembarcaron, hicieron flamear la bandera, y bueno, fueron rápidamente detenidos. Los soltaron y se volvieron. No, porque el gobierno tan cipayo del supuestamente nacionalista Onganía, era época de Onganía eso, claro, los mete presos en Ushuaia, hay un proceso judicial y todo, pero bueno,
Pero fue un intento interesante de reclamar la soberanía de Malvinas. Sí. Se llamó Operativo Cóndor y estuvo dirigido por Dardo Cabo, que era un importante personaje de la resistencia peronista de aquel momento. Sí, no termino de entender la estrategia de Milei, si es que es una estrategia o simplemente habla del tema. Digo, pues no dejaron entrar excombatientes ayer al acto. Villarruel tiene un padre que combatió en Malvinas, pero digo, hay una búsqueda de volver a las tratativas bilaterales. No parece, no queda claro. Porque o las está entregando directamente. Y el discurso fue muy confuso, un discurso que no habló del tema. Fue un discurso de campaña. De campaña. Supuestamente es uno de los pocos temas. La selección argentina y Malvinas son los dos temas. Coincido, lo dice Sacheri siempre. ¿Viste? Eso nos une, en eso nos abrazamos, el resto nos peleamos. Y él se peleó, empezó a hablar mal de los partidos políticos, habló de enemigos, habló de cosas horribles, ¿no? En un día que tendría que ser de cualquier cosa. Pero no dijo nada concretamente, ¿no? Ojalá que no se elijan. El reclamo de la soberanía. No, para nada. Nada, de la ocupación ilegal. No, y esto de que no se elijan, no está en ellos elegir, no es así. Así no son las cosas. Además, claro. Si nos atenemos a la Constitución, todo habitante del suelo argentino es argentino, ¿no? Más allá de... Nosotros decimos que las Malvinas son argentinas. Sí. Para ellos no, pero no haría falta, digamos, ¿no? Son argentinos. Felipe, años y años de pedir esto y la comunidad internacional diciéndole a los ingleses no son tuyas. Sí, nada más, fíjate que las votaciones en Naciones Unidas son masivas. Por eso. De adhesión a la Argentina, con excepción de un par de estados. ¿Qué contesta Inglaterra? Ok, vemos. No, Inglaterra no vamos a negociar. Se agarra de la guerra para abrir lo que ellos llaman el paraguas de la soberanía, ¿no? No se va a discutir la soberanía. Entonces hubo momentos de acercamiento humanitario, hubo el famoso tema durante la época de Menem de restablecimiento de relaciones que estaban rotas de la guerra. Los ositos Winnie Pooh que mandó Ditela, ustedes se acordarán, que era una intento las relaciones carnales. Relaciones carnales. Hubo algo muy importante en 2017 que fue una operación de la Cruz Roja para lograr la identificación de los cuerpos. Yo cuando fui era muy tremendo ver en el cementerio Darwin. Tumba del soldado desconocido. Claro, esto de soldado argentino solo conocido por Dios. Son 320 y pico que están enterrados. El equipo de antropología forense. La antropología forense, con la ayuda de la Cruz Roja, se identificaron casi a la totalidad. Creo que quedan 5 o 6, muy poquitos sin identificar, que fue un avance. Y ahí, Inglaterra permitió esta situación, ¿no? Te planteo una hipótesis. Argentina avanza en las negociaciones, la ONU determina que son argentinas, Inglaterra cede. Sí. Imaginemos este escenario donde Inglaterra dice, bueno, es verdad, si me dejan tener mi base militar, claro, las Malvinas son de ustedes, con esa puntita, porque la base no la van a perder. No, eso de ninguna manera. De buena manera. ¿Qué cree que pasaría? ¿Habría una horda de argentinos yendo a vivir ahí y habitarlas? Porque los habitantes de ahí no se van a poner la camiseta argentina. Los habitantes de ahí son ricos, son gente rica, tiene un ingreso per cápita de los más altos del mundo, porque justamente para que no se vayan y se queden ahí hay el Estado los banca. Los banca muchísimo y es una zona muy rica a partir de 3 elementos, ¿no? La pesca, y la pesca del krill particularmente, que es un alimento muy potente para hacer medicamentos y demás, la pesca en general y ahora las concesiones petroleras, ¿no? Es una zona muy rica en petróleo, así que todo eso hace que el nivel de vida en la isla sea altísimo, ¿no? ¿Y qué crees que pasaría? ¿Irían hordas de argentinos a habitarla? Porque tenemos una Patagonia deshabitada. Sí, no sé, creo que es un lugar atractivo, yo no sé si cuánta gente puede vivir ahí, porque tiene infraestructura para 2.000, 3.000 personas, ¿no? Claro, Pero bueno, sí, es interesante. Es imaginar ese panorama que... Sería lindo pensar. Lo que pasa es que es tan impensado que nadie se lo puso a imaginar. Más con gente que de ninguna manera le interesa la soberanía y que admira a Margaret Thatcher, ¿no? Como dijo el presidente. La verdad que hay que recordar, porque seguramente nos escucha mucha gente joven que no sabe qué hizo la Thatcher en la guerra, y hay un hecho puntual, que es el hundimiento del Belgrano, ¿no? Del crucero General Belgrano, que estaba fuera del área de exclusión que ellos mismos habían trazado. Inglaterra dice este área es el área de exclusión, de navegación exclusiva de naves británicas. Y Thatcher fue informada 3 veces que el Conqueror, ayer nos contaba un sobreviviente del Belgrano que hace la obra de teatro, 3 veces le dijo, lo tengo en la mira que hago, lo tengo en la mira que hago, y Thatcher dio la orden de disparar a un buque que iba hacia el continente, no hacia la isla. Exactamente, estaba yendo al continente. Estaba fuera y de salida. Ayer se viralizó una entrevista con Thatcher donde decía, y lo volvería a dar la misma orden. Volvería a dar la misma orden, esa es la señora Thatcher, que con esa acción mató a 330 argentinos en
en el buque General Belgrano, ¿no? Una cosa miserable que hizo Margaret Thatcher, ¿no? Uh-huh. Además, bueno, todo lo demás, ¿no? Una tipa tremenda, ¿no? Que ganó las elecciones gracias a Galtieri, ¿no? Digamos. Sí, esa guerra de Malvinas a nosotros nos sacó a los milicos y a ellos les dejó a la Thatcher. Claro, porque ella venía con un gobierno ultraconservador que había hecho una política privatizadora tremenda, muchas películas muy interesantes inglesas de Ken Loach, ¿no? Sí, donde se muestra, se muestra toda esa situación espantosa de la gente en Inglaterra. Social, ¿no? Ken Loach es un director de cine que apunta mucho a ese lugar. Exactamente, grandes películas de Loach, uh-huh. Donde se ve la situación de los mineros, de los trabajadores, ¿no? Los trabajadores y la fábrica. Exactamente, las privatizaciones salvajes que hizo Thatcher, y la tipa había perdido popularidad de una manera espantosa, que levanta extraordinariamente con la guerra, ¿no? Y eso le permite ganar las elecciones. Y fue muy diferente la actitud de la Argentina de Galtieri a la Argentina de Thatcher con los intereses del país enemigo. En la Argentina de Galtieri no tocó un centavo de las cuentas inglesas, y la Argentina de Thatcher, el mismo 2 de abril, expropió las cuentas de argentinos en Inglaterra, ¿no? Fíjate qué interesante. Y Argentina no tocó un solo metro de las 500.000 hectáreas de estancias inglesas en Malvinas, en Argentina, algunas con costa al Atlántico, ¿no? Claro. Así que fueron dos actitudes diferentes. El gobierno argentino se limitó a hacer pelotudeces como prohibir las canciones en inglés. Estaba prohibido Pink Floyd, estaba prohibido los Beatles, ¿no? Increíble. La cultural y los artistas argentinos que estaban prohibidos porque se estaban escapando del país para que no los persigan, de golpe había que escuchar a León Gieco. Exactamente. Estaba prohibido hacía 10 minutos. Tuvieron que revisar la lista de temas porque no quedaba nada, ¿no? Como hablamos la última vez, había 2.000 canciones prohibidas, entonces los pobres programadores de radio dicen, ¿qué pongo? No puedo poner en inglés, no puedo poner... ¿Qué carajo pongo, no? No, terrible. La cultural inglesa tuvo que cambiar. No, cosas ridículas, ¿no? Que eran de forma, pero en el fondo no se tocó un centavo de los intereses británicos, que Inglaterra inmediatamente bloqueó las cuentas argentinas en Londres, ¿no? Eran dos actitudes completamente diferentes, ¿no? Feli, gracias por este paseo por las Malvinas desde el año 1500. Del 1500, ¿no? Pasando por 1820, donde Argentina... Se establece y finalmente ratifica 1833, donde Inglaterra usurpa a las islas, pasando por el Gaucho Rivero hasta los días de hoy. Bueno, siempre recordando que son y serán argentinas, ¿no? Algún día la recuperaremos, pero son un sentimiento nacional que debería unirnos, ¿no? Sí, el último mundial y el cantito de muchachos de algún modo emocionaba también. Total. Por ese párrafo sin contexto que metía a las Malvinas en medio de una gesta deportiva. No tenía que ver, pero... Sí, pero tiene que ver con algo muy sentido. Habla de nosotros. Totalmente. Claro. Aparte recuerdo de la gente que lo dejó todo ahí en tan malas condiciones, ¿no? Porque eran chicos que no estaban preparados para la guerra y que... Claro, como dice la canción, los pibes de Malvinas. Los pibes de Malvinas, que hoy son hombres grandes y que no le gusta que le digan pibe, pero en aquel momento eran pibes, claramente. Sí, el que ayer salió, que estuvo en la balsa 41 horas, tenía 19. Claro, imagínate. En el momento que le hundieron el Belgrano. ¿Qué te parece? Por la señora Margaret Thatcher. Bien. Y su admirador número 1, loco un poco. Ni pidas perdón. La táctica que aprendió Donald Trump de Roy Cohn.